Nunca pensé que el peligro iba a venir de él. Nunca imaginé que el hombre que iba a hacerme sentir viva otra vez no sería mi esposo. Sería su padre. Todavía me cuesta decirlo así, incluso ahora, incluso después de todo lo que pasó. Porque hay historias que una no cuenta sin sentir primero una vergüenza espesa en la garganta. No porque no sean verdad, sino porque al pronunciarlas en voz alta suenan más sucias, más reales, más imposibles de justificar. Yo no me enamoré de mi suegro. Eso sería una forma demasiado simple de contarlo. Y las cosas que destruyen una familia casi nunca son simples. Todo empezó mucho antes de cualquier confesión, de cualquier roce accidental o de cualquier silencio cargado. Empezó en mi matrimonio. En lo que faltaba dentro de él. En el vacío pequeño y persistente que fue creciendo entre mi esposo y yo hasta volver la casa un sitio donde todo seguía funcionando, pero nada respiraba de verdad. Mi esposo no era un mal hombre. Eso es lo que más cuesta explicar cuando una historia se tuerce así. No me gritaba. No me humillaba. No me pegaba. No me engañaba, o al menos no de la forma en que una suele descubrir esas cosas. Era simplemente un hombre que había dejado de mirarme. Y cuando una mujer pasa demasiado tiempo al lado de alguien que ya no la mira de verdad, se vuelve peligrosamente sensible a la atención de cualquiera que sí lo haga. Mi suegro siempre había sido un hombre serio. Callado. Correcto. De esos que no sobran en una reunión familiar, pero tampoco incomodan. Yo lo respetaba. Incluso le tenía cariño. Era de las pocas personas de esa familia que sabían escuchar sin interrumpir, sin corregir, sin convertir cada conversación en una lección. Nunca lo vi como un hombre. Lo vi como el padre de mi esposo. Como el abuelo que mi futura hija quizá tendría algún día. Como una presencia estable dentro de una familia llena de silencios. Hasta que algo empezó a cambiar. No de golpe. Primero fueron pequeños detalles. La forma en que me preguntaba si yo estaba bien y esperaba la respuesta de verdad. La manera en que notaba cuando yo estaba más callada de lo normal. Ese gesto suyo, mínimo, de servirme agua o café antes de que yo lo pidiera, como si llevara tiempo observando costumbres que ni mi propio esposo retenía. Nada de eso era grave. Nada de eso tenía que significar nada. Pero una mujer sabe cuando la atención deja de ser cortesía y empieza a volverse otra cosa. Y yo lo supe. Solo que me tomó demasiado tiempo admitirlo. Mi esposo había dejado de verme. Mi matrimonio llevaba tiempo roto por dentro, aunque desde afuera todavía pareciera intacto. Eso también fue parte del problema. Las casas que se derrumban lentamente son las más difíciles de abandonar, porque como todavía siguen en pie, una se convence de que quizá no es para tanto. Que quizá es una etapa. Que quizá el amor adulto simplemente se ve así, más callado, más práctico, menos brillante. Mi esposo llegaba tarde casi todos los días. No siempre por trabajo real. A veces por reuniones, a veces por compromisos, a veces por esa clase de cansancio que los hombres usan como muralla para no hablar de lo que de verdad pasa. Se sentaba a la mesa, cenaba sin mirarme mucho, hacía un comentario cualquiera sobre el día y luego desaparecía dentro del teléfono, del computador o del sueño. Dormíamos juntos. Vivíamos juntos. Pagábamos cosas juntos. Hacíamos planes incluso. Pero yo ya no me sentía deseada. Ni elegida. Ni vista. Y una mujer puede soportar muchísimo tiempo el desgaste. Lo que no soporta para siempre es la invisibilidad. Intenté hablar. Muchas veces. Le dije que lo sentía lejos. Le dije que extrañaba su forma de buscarme. Le dije que no podía seguir viviendo en una casa donde todo funcionaba, pero nada me tocaba el alma. Él siempre tenía una respuesta lista. Que estaba cansado. Que yo sentía demasiado. Que no todo tenía que ser tan intenso. Que la vida real no era una película. Y quizá tenía razón en algo. La vida real no es una película.
Es peor. Porque en las películas una sabe cuando empieza la tragedia. En la vida real no. En la vida real la tragedia entra en forma de costumbre. Se sienta a la mesa. Comparte la cama. Te besa la frente. Y te apaga lentamente sin hacer ruido. Con el tiempo dejé de pedir demasiado. Ese fue mi primer error. Una mujer no siempre se rompe por un gran golpe. A veces se rompe por adaptación. Se acostumbra a recibir poco. Se acostumbra a no ser mirada. Se acostumbra a que nadie note cuando está triste de verdad. Y cuando por fin alguien sí lo nota, ya es tarde. Él sí notó lo que me faltaba. Mi suegro lo notó antes que yo. O quizá yo lo sabía y solo necesitaba que alguien más lo confirmara sin decirlo del todo. Empezó a preguntarme cosas pequeñas. ¿Cómo estaba durmiendo? Si seguía con los dolores de cabeza. Si estaba comiendo bien. Si me veía tan cansada porque tenía demasiado trabajo o porque en la casa no estaba descansando de verdad. Preguntas simples. Pero hechas con una atención que me desarmaba. Porque no venían del deber. Ni de la costumbre. Venían de alguien que realmente estaba mirando. Al principio me defendí de eso. Respondía poco. Cortaba la conversación. Sonreía y cambiaba de tema. No porque me molestara su interés. Porque me daba miedo cuanto me aliviaba. Hay cosas que una mujer reconoce con pánico. El alivio es una de ellas. Recuerdo una tarde en particular. Estábamos en la casa de mis suegros, una de esas visitas que se alargan más de lo previsto. Mi esposo estaba en el patio hablando por teléfono. Mi suegra había salido con una vecina. Yo estaba en la cocina acomodando unos platos después del almuerzo cuando él entró. No dijo nada al principio. Solo se quedó unos segundos a mi lado, secando una taza con un paño, como si ese silencio fuera más íntimo que cualquier frase. Luego habló. Antes te reías más. Tuve que quedarme quieta para que no se me notara el golpe que me dio esa frase. No fue coqueta. No fue inapropiada. No fue siquiera atrevida. Pero nadie me había dicho algo así en años. Le respondí con una broma tonta. Algo sobre el cansancio. Algo sobre hacerse mayor. Él negó con la cabeza. No. No es eso. Es que ahora vives demasiado contenida. Todavía recuerdo el modo en que dijo esa palabra. Contenida. Como si viera una puerta cerrada y supiera perfectamente que detrás había demasiado acumulado. No respondí. No podía. Sentí vergüenza. Y también una corriente rara, caliente, incómoda, profundamente viva. Porque llevaba demasiado tiempo deseando que alguien notara exactamente eso. Que yo no estaba tranquila. Estaba contenida. La primera vez que me asusté de verdad. A partir de esa tarde empecé a fijarme más. En sus miradas. En sus pausas. En el modo en que, cada vez que mi esposo me interrumpía o me respondía con desgana, él parecía notarlo sin mover un músculo. Nunca hizo nada vulgar. Eso es importante decirlo. Nunca me rozó de forma indebida. Nunca me hizo una insinuación descarada. Nunca dijo una palabra que cualquier otra persona pudiera escuchar y condenar de inmediato. Y por eso mismo fue más peligroso. Porque todo vivía en la zona gris. En lo que parece accidental. En lo que puede negarse. En lo que una mujer puede seguir fingiendo que no existe mientras todavía no se atreve a nombrarlo. Pero el cuerpo sí lo nombra. Lo nombra primero. Empecé a sentirme distinta cuando él estaba cerca. Más tensa. Más despierta. Más consciente de mis manos, de mi voz, de mi postura, de la forma en que cruzaba las piernas o me apartaba el cabello. Eso me horrorizó. No por moralina. Por lucidez. Porque entendí demasiado pronto que yo no estaba respondiendo a un hombre cualquiera.
Estaba respondiendo al padre de mi esposo. Y hay límites que una no necesita cruzar físicamente para saber que ya se volvieron peligrosos. Una noche, después de cenar en casa de ellos, mi esposo salió a ayudar a su madre a mover unas cajas del carro. Yo me quedé en la sala recogiendo unas servilletas. Mi suegro estaba de pie junto al ventanal, con una copa en la mano. No hablábamos. No hacía falta. Y en algún momento levanté la vista y me encontré con él mirándome de una forma que ya no pude fingir que no entendía. No era deseo abierto. Era peor. Era reconocimiento. Como si estuviera viendo una versión de mí que yo llevaba demasiado tiempo enterrando. Bajé la mirada enseguida. Me ardía la cara. Y en ese instante supe que ya no estábamos en terreno inocente. Mi suegra no veía nada, mi esposo tampoco. Lo más inquietante de todo era la normalidad alrededor. Mi suegra seguía con su rutina. Mi esposo seguía distraído. La casa seguía funcionando como si nada estuviera cambiando. Y quizá esa fue la verdadera trampa. Que lo prohibido no llegó rompiendo la puerta. Llegó mientras todos seguían viviendo como siempre. Mi suegra hablaba de cualquier cosa. De compras. De la tensión alta. De una vecina. De una receta. Mi esposo revisaba correos, respondía mensajes, atendía llamadas incluso durante la cena. Y mientras todo eso ocurría, yo sentía esa corriente subterránea entre su padre y yo, como un hilo tenso que nadie más parecía ver. A veces me preguntaba si estaba imaginándolo todo. De verdad. Si no sería yo la que, por sentirse tan vacía en su matrimonio, estaba proyectando cosas donde no las había. Pero luego él decía algo. O me sostenía la mirada un segundo más de lo normal. O notaba un cambio en mi tono antes que nadie. Y la duda volvía a encenderse. Una tarde me vio entrar a la cocina con un vestido azul oscuro que yo casi nunca usaba. Era un vestido simple, nada exagerado. Pero al pasar junto a él, dijo en voz baja. Ese color no debería pasar desapercibido. Mi suegra estaba en la habitación de al lado. Mi esposo en la terraza. Nadie más lo oyó. Yo seguí caminando como si nada. Pero por dentro sentí un vértigo profundo. Porque una frase tan pequeña, dicha en el momento justo, puede abrir un abismo. No por lo que dice. Por todo lo que confirma. Y esa frase confirmó algo que yo ya temía. Él no solo me estaba viendo. Me estaba mirando como una mujer. La noche en que empecé a cruzar el límite. Todo cambió la noche en que mi esposo volvió a llegar tarde. No era la primera vez. Ni siquiera la 10ª. Pero esa noche venía especialmente frío. Le hablé. Intenté contarle que me sentía mal. No triste exactamente. Vacía. Invisible. Distante incluso de mí misma. Él me miró con esa paciencia cansada que me rompía más que un grito. Y me dijo: no sé qué quieres que haga. Esa frase me dejó peor que el silencio. Porque ahí entendí algo insoportable. Ya ni siquiera le importaba descubrir que me faltaba. No hablamos más. Se fue a dormir temprano, dándome la espalda como tantas otras veces. Yo bajé a la cocina a servirme agua. Luego vino. Y luego otra más. Y terminé saliendo al patio trasero de la casa, solo para respirar un poco. La casa de mis suegros estaba pegada a la nuestra por una pared lateral y una reja interior que casi nunca se cerraba. Era común moverse de un lado a otro. Familiar. Cotidiano. Seguro. O al menos eso había sido siempre. Esa noche lo vi allí. A su padre. Sentado solo en la terraza pequeña, con una lámpara encendida y un vaso de whisky casi intacto. Le dije que no sabía que seguía despierto. Me respondió que a cierta edad dormir bien se vuelve un lujo. Podría haberme ido. Debería haberme ido.
pero me quedé. Y nos pusimos a hablar. No de nada impropio. No al principio. Hablamos del cansancio. Del paso del tiempo. De esas cosas que una va perdiendo sin darse cuenta. De la sensación de estar rodeada de gente y, aún así, sentirse sola. Y fue ahí donde me desarmó. Porque no hablaba como alguien que imaginaba. Hablaba como alguien que entendía exactamente dónde me dolía. Él me escuchó como mi esposo ya no sabía hacerlo. No sé cuánto tiempo estuvimos hablando. Tal vez 20 minutos. Tal vez una hora. El tiempo se volvió una cosa blanda, rara, sin borde. Yo no estaba coqueteando. Al menos eso me repetía. Solo estaba hablando. Desahogándome. Diciendo en voz alta cosas que llevaba meses tragándome. Le hablé del matrimonio sin decirlo todo, pero lo suficiente. De la distancia. Del cansancio. De la sensación de haberme convertido en una versión pequeña, seca, funcional de mí misma. Y él escuchó. De verdad escuchó. No me corrigió. No me dijo que exageraba. No me explicó la vida. No me pidió paciencia. Solo me escuchó. Y cuando una mujer lleva demasiado tiempo sin ser escuchada de verdad, corre el riesgo de confundir alivio con intimidad. Ese fue mi error. El más peligroso. Creer que porque alguien te escucha con profundidad, puedes quedarte ahí sin que se rompa nada. En algún momento hice silencio. Él también. Luego dijo algo que me dejó sin aire. Hay tristezas que una mujer no debería cargar sola por tanto tiempo. Sentí un temblor tan profundo que tuve que bajar la mirada. No porque fuera una frase escandalosa. Porque era exactamente lo que necesitaba oír. Y venía de la boca equivocada. La línea que no se ve, pero ya se cruza. Esa noche no pasó nada físico. Nada que el mundo pudiera señalar con facilidad. No hubo beso. No hubo caricia. No hubo una escena obvia. Y, sin embargo, cuando me fui a dormir, supe que ya no estaba limpia por dentro. Porque hay límites que se cruzan mucho antes del cuerpo. Se cruzan cuando una mujer empieza a esperar una mirada. Cuando una conversación con alguien indebido le deja calor en el pecho. Cuando descubre que una frase dicha por la persona equivocada le dio más consuelo que meses enteros con su propio esposo. Eso fue lo que me aterrorizó. No él. Yo. Descubrirme tan vulnerable a algo así. Descubrir que una parte de mí, una parte rota y hambrienta, había disfrutado ser vista de esa forma. Dormí mal. Soñé con pasillos, puertas, sombras. Y al día siguiente me prometí que pondría distancia. Que no volvería a quedarme sola con él. Que no volvería a hablar así. Que no volvería a buscar sin querer el momento en que su voz bajaba solo para mí. Me lo prometí de verdad. Y aún así, cada vez que estábamos en el mismo espacio, algo entre nosotros ya había cambiado. No era deseo descarado. Era una intimidad culpable. Y eso, a veces, es más peligroso que cualquier otra cosa. Mi suegro empezó a decir lo que no debía. Durante los días siguientes traté de ser fría. Distante. Correcta. Pero él también había entendido algo esa noche. Y ya no podía fingirlo del todo. No me perseguía. No me buscaba descaradamente. No me escribía. Eso lo volvía peor. Porque todo seguía ocurriendo a la vista de todos y, aún así, parecía secreto. En una comida familiar cualquiera, mientras mi suegra hablaba sin parar y mi esposo revisaba el teléfono, él me dijo en voz baja, aprovechando que nadie miraba. No deberías acostumbrarte a sentirte invisible. Sentí el corazón en la garganta. No respondí. No podía. Minutos después mi esposo me preguntó si le pasaba algo al arroz. Yo lo miré y pensé que quizá esa era la imagen más exacta de mi desgracia. Un hombre que no notaba mi derrumbe preguntándome por el arroz,
mientras su propio padre notaba demasiado. Otra tarde me encontró sola en la lavandería doblando unas sábanas. Se quedó unos segundos en silencio. Luego dijo: hay mujeres que se marchitan por intentar ser correctas demasiado tiempo. Ya no era una intuición. Ya no era una zona gris. Ya estaba diciéndome cosas que no debía. Y lo peor fue descubrir que, en vez de detenerlo con la firmeza que merecía esa situación, me quedé callada. No por miedo. Porque una parte de mí seguía escuchando. Lo que sentí me rompió antes que cualquier acto. Llegó un punto en que ya no me bastaba con sentir culpa. Empecé a sentir miedo. No miedo de él. Miedo de hasta dónde podía llegar yo si seguía dejando abierta esa puerta emocional. Porque el verdadero desastre ya no estaba afuera. Estaba dentro. En la forma en que me preparaba un poco más cuando sabía que iríamos a casa de mis suegros. En la forma en que me daba cuenta de su presencia incluso antes de verlo. En el alivio ridículo y doloroso que sentía cuando decía algo que me hacía sentir viva. No pasó nada evidente. Pero ya había pasado demasiado. Una noche, mientras mi esposo dormía a mi lado, yo estaba despierta mirando el techo y me hice una pregunta que me dejó helada. ¿En qué momento empecé a necesitar más la mirada de su padre que la de él? Esa pregunta me partió por dentro. Porque no había respuesta limpia. Solo una acumulación de soledad, escucha, atención y vacío. Ahí entendí algo insoportable. No me estaba enamorando. Me estaba aferrando a una forma de ser vista que había dejado de existir en mi matrimonio. Y eso no lo volvía menos peligroso. Lo volvía más triste. Mi esposo terminó entendiendo lo suficiente. No sé si mi esposo lo supo todo. A veces creo que no. A veces creo que sí, pero no quiso nombrarlo. Lo que sí sé es que un día empezó a mirarme distinto. No con deseo. No con amor. Con sospecha. Habíamos ido a almorzar con sus padres. Yo apenas hablé. Su padre tampoco. Mi suegra llenó todos los silencios como siempre. Mi esposo nos observó más de una vez. Yo lo noté. Cuando volvimos a casa, me preguntó si estaba pasando algo. La pregunta me dejó fría. Pude haber dicho que no de inmediato. Pero tardé una fracción de segundo más de lo normal. Y esa fracción fue suficiente. No me preguntó si había otro hombre. No me hizo una escena. Solo me dijo algo que me atravesó el pecho. Siento que hace tiempo te perdí, pero no sé exactamente cuándo. Esa frase me destruyó. Porque era verdad. Y porque una parte de mí quería gritarle que él me había perdido mucho antes de que yo empezara a sentirme viva en los ojos de alguien más. Pero no lo hice. Porque aunque eso fuera cierto, no borraba mi culpa. Una herida no justifica otra. Una ausencia no vuelve limpia una traición. Y lo que yo había dejado crecer ya era traición, aunque el mundo nunca llegara a verlo en una escena escandalosa. Lo peor no fue él, fui yo descubriéndome así. Con el tiempo puse distancia. Dejé de quedarme sola. Corté conversaciones. Evité miradas. Hice lo posible por enfriar lo que nunca debió calentarse. Mi suegro también retrocedió. Quizá por lucidez. Quizá por miedo. Quizá porque entendió que si seguíamos un paso más, no iba a romperse solo un matrimonio. Iba a pudrirse una familia completa. No sé si eso me salvó. O si simplemente evitó algo peor. Lo que sí sé es esto. Nunca volví a verme igual. Porque lo más doloroso de toda esta historia no fue la tensión con él. Fue descubrir que yo también era capaz de acercarme demasiado al borde cuando llevaba demasiado tiempo sintiéndome sola. Eso me cambió. Me obligó a mirarme de frente. A aceptar mi vacío. Mi culpa. Mi necesidad. Mi hambre de atención. Y también me obligó a aceptar algo que duele muchísimo.
Ninguna mujer debería esperar a sentirse deseada por el hombre equivocado para recordar que sigue viva. Si esta historia te impactó, suscríbete a Voces de la Traición para seguir escuchando historias intensas de culpa, engaño, deseo y secretos familiares. Dale like al video para apoyar el canal. Y déjame un comentario contándome qué te dolió más. ¿Que mi suegro me hiciera sentir vista, o que mi esposo llevara tanto tiempo sin lograrlo? Porque a veces la peor traición no empieza con una cama. Empieza mucho antes. Empieza el día en que otra persona nota exactamente lo que tu pareja dejó de ver.